Es un tema ya que los hemos estado tratando, ya tiene más de un año, ¿verdad? Sí, un año y 7 Porque meses. un año y 7 meses. Sí. ¡Wow! Exactamente, esto viene pidiéndose, ya sabemos, la idea principal. ¿En qué etapa está hasta este momento? ¿Qué se alega? ¿Y cuál es el trabajo que se piensa hacer ya como en esta, si se puede decir, en este grupo que es dirigido por el diputado Pedro Botello? Bien, en cuanto a la etapa en la que se encuentra la lucha del 30%, la mayoría de nosotros conocemos que el proyecto está en una comisión especial en la Cámara de Diputados que se encuentra dormido este proyecto porque evidentemente las administradoras de fondos de pensiones están ejerciendo una serie de presiones para que este proyecto realmente no llegue a la Cámara de Diputados y sea conocido. Ujú, sí. Esto porque el proyecto cuenta con la anuencia de 112 diputados. Ok. Entonces, se entiende de que si este proyecto llega allí, inmediatamente sería aprobado. En Pero cuanto... fue aprobado el año pasado, antes de las elecciones, en julio, por los diputados anteriores. Correcto, sí, pero ese proyecto perimió Perimió obviamente el por la 26, el 27 de febrero, Sí, correcto. claro, pero en ese momento por lo menos se dio un avance, aunque los diputados no son los mismos. Además, Bueno, aparte cerca del... de haber ya perimido la legislatura. Correcto, cerca del 70% de los diputados que están hoy en el Congreso de la República son, o sea, son los mismos porque repitieron. Repitieron mucho, sí, claro. Exacto. Entonces, sobre la lucha del colectivo del 30%, en el cual nos agrupamos una serie de organizaciones sociales, Sí, se encuentra el movimiento de dignidad laboral. ok. Estamos hartos y hay otras movilizaciones que se han estado agrupando alrededor de esta lucha que le encabeza el doctor Pedro Botello, como bien es conocido. Y lo que cabe en este punto es que la sociedad se empodere, porque esto es un tema país. La ley de seguridad social que abarca lo que tiene que ver las pensiones y la salud de las personas es un tema país. Ok. Sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de las AFP hay 4.1 millones de dominicanos que están afiliados al sistema de pensiones. Entonces estamos hablando cerca del 50% de la población, que con sus familiares estaríamos hablando de cerca del 70%. ¿Cuántos, para ir dando datos a grosso modo, cuántas AFP hay en la República Dominicana? Más o menos. 7 AFP. ¿7? 7 AFP. Entre ellas está la más grande, la AFP Popular, AFP Crecer, AFP Siembra, Banreservas, AFP Atlantic, y JMMB y La Romana. Ok, ok. Esas son todas. O sea, en este caso no es como la ARS que hay muchas más, sino que AFP es más limitado. Esos fondos que nosotros aportamos a las afiliadoras de fondos de pensiones, a esas administradoras, están distribuidos, ellos los explican en lo que te envían, más o menos cómo están distribuidos. Y si me puedes explicar por qué alegan que es tan difícil, tan complicado y que crearía un hoyo económico en la República Dominicana. ¿Qué es lo que alegan? Bien, el dinero de los fondos de pensiones se encuentran distribuidos en esas 7 AFP. Como bien lo enumeré, en el orden que lo enumeré, ese es de alguna manera el orden en el que ellas son en tamaño. Ah, ok, ok. Ese dinero de los fondos de pensiones, que fundamentalmente entran por el aporte de los trabajadores y con el nombre de empleadores en la TCS, que sería Sí. el 7.10% por parte del salario bruto de los trabajadores, Ajá. y el 2.87 por parte de los trabajadores, Ok. y el 7.10 por parte de los empleadores. Resulta que ese 7.10% que las administradoras de fondos de pensiones y una serie de economistas que han salido a decir que es un aporte por parte de los empresarios, ese aporte también en el fondo es de los trabajadores. Como quiera. ¿Por qué lo explico? Primero, porque ese... No es un regalo tampoco. No, de hecho, ese dinero se activa, inmediatamente se activa la vida productiva de una persona dentro de una empresa. Ok. Ese aporte se realiza porque la empresa ya calcula dentro de los gastos
esa producción que el trabajador le tiene que generar. Si el trabajador no le genera más de eso que le genera en gasto, ninguna empresa va a tener un trabajador. Claro. Y sobre todo porque cuando una empresa desahucia a un empleado, la empresa no sigue enviando ese dinero a la TCS, de manera que ese dinero prácticamente también lo aportamos nosotros los trabajadores. De esos fondos que hay allí, hay 707 mil millones de pesos. 707 mil millones de pesos distribuidos en las 7 AFP. De ese dinero, las AFP alegan que nosotros solamente hemos aportado el 13%, que proviene del 2.87%. ¿Y del 7 punto y pico? No, del 7. Del 7.10 sería el 33% de ese universo. Okay. Que serían alrededor de 220 mil millones de pesos. Ellos alegan que el 54% de esos 707 mil millones de pesos, que serían más de 330 mil millones de pesos, lo han aportado las administradoras de fondos de pensiones, que eso también es falso. Y paso a explicar por qué. Resulta que las administradoras de fondos de pensiones le pasan más del 80% de los fondos de pensiones al gobierno dominicano. Sí. Si el gobierno dominicano cumple su compromiso, bonos, títulos de Hacienda, etcétera. Si ese dinero lo tiene el gobierno dominicano y el 80% de los impuestos de este país lo pagamos la clase media y los pobres, esto significa entonces que de los impuestos que pagamos, el 85% es que salen esas utilidades de las AFP. Es decir, nosotros mismos los trabajadores nos estamos pagando nuestras propias ganancias. las ganancias, espérate, pues eso es bastante interesante.